Continuamos hacia adelante. Nosotros no nos detenemos. Nosotros solamente tenemos para adelante, no hay reversa. El Señor dijo: el que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Y aquí somos personas aptos para el reino de los cielos. Y eso se requiere valentía, coraje, atrevimiento. Amén. Y eso solamente lo obtenemos a través del Señor. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que estamos empoderados en el nombre del Señor a través de su Espíritu. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Padre, te ruego que me uses como un instrumento en tus manos y que abras los corazones, la mente, el espíritu, Señor, para que seamos regenerados, edificados para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la honra y la gloria en esta noche. Amén y amén. Puede ocupar su asiento. Continuamos bajo el tema que hemos comenzado este año con el tema avanzando hacia adelante, continuando, desarrollándonos, lanzándonos siempre para adelante. Amén. Y en este mes vamos a estar hablando acerca de avanzando en el ministerio, o por lo menos el tema de hoy que quiero compartir es avanzando en el ministerio. Y quiero invitarles que abran conmigo su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Y dice la palabra del Señor, este es el apóstol Pablo hablando a un joven, a Timoteo. Dice: pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. O sea, estés despierto. Soporta las aflicciones. ¿Hay aflicciones? Que sí lo hay. ¿Hay temores? Sí hay. Pero los que estamos en Cristo no tememos. Y luego, ¿qué más dice? Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Y qué bueno que tenemos aquí al evangelista, mi hermano Henry. Y luego dice: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué entendemos por ministerio? Una pregunta. ¿Qué entendemos por ministerio? Entendemos que todo lo relacionado a lo espiritual en la vida de las personas es un ministerio. Todo lo relacionado a la vida espiritual de una persona es un ministerio. Un ministerio del Espíritu de Dios en singular. Escuche bien esto, singular, porque hay veces se dice ministerios, pluralizando, pero en realidad el ministerio es singular. ¿Y de quién es este ministerio? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios en singular, y se pluraliza cuando es afectada a más de una persona. Entonces, cuando dice los ministerios, cuando es afectada por más de una persona, en lo singular el ministerio es la iglesia que se forma de personas que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Personas que han sido regenerados. Aquí vemos un grupo de personas. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Hemos sido regenerados, hemos sido renacidos, hemos sido renovados. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Que son como un solo cuerpo. Aquí habemos muchos, pero como un solo cuerpo, un ministerio, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 al 9. Y luego vamos a ver también del versículo 16 hasta el
capítulo 4, versículo 1. Yo sé que aquí en las notas me faltó poner el versículo 17 y 18. 17 creo. Sí, 17 y 18. Pero yo luego lo voy a seguir ahí en la Biblia. Dice la palabra del Señor: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué nos hizo el Señor? Ministros. Quiero que note esa palabra, ministros y ministerio. Note esas dos palabras. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Y hay mucha gente que esto lo ha malinterpretado. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué leo? Si la Biblia dice que la letra mata. No es lo que está diciendo. Ahí está hablando del antiguo pacto, de la ley de Moisés, que a través de eso nadie podía ser vivificado, no podía ser regenerado hasta que vino el nuevo pacto. Dice: y si el ministerio, versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8, una pregunta: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, ¿el ministerio es de quién? Del Espíritu, dice ahí. Y esto trae gloria. Si aquello traía una gloria, cuando Moisés subió al monte y bajó con aquellas tablas de los 10 mandamientos, dice que tenía que cubrir con un velo su rostro porque la gente no lo podía mirar, no podía mirar la gloria, porque era poder. Ahora la gloria de Dios manifestada en nuestra vida a través del Espíritu. Dice versículo 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, escuche esto, lo voy a leer otra vez. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Nosotros hemos sido justificados ¿en quién? En Cristo. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, de ahí mismo de 2 de Corintios capítulo 3: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Capítulo 4 versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos quedemos, no nos paralicemos, no nos estanquemos, sino que continuamos avanzando en el nombre del Señor, porque este ministerio es del Espíritu de Dios. Y acabamos de cantar: queremos conocer más de Él, queremos llenar más de Él. ¿Para qué? Para dar a conocer al mundo el amor del Señor. Amén. Y esto solamente cuando entendemos que el ministerio no es del hombre. No es del hombre, no es de nadie, sino el ministerio en singular, que somos nosotros, que es un cuerpo. Somos muchos que hemos sido afectados a través de esa regeneración, de esa transformación, de ese velo quitado, como acabamos de leer. Cuando viene esa palabra a nuestra vida y es revelada, nosotros entramos en convicción y la fe nace, porque dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír de la
palabra del Señor. Y cuando venimos al Señor y le decimos, aquí estoy, Señor, Él nos justifica, nos perdona y nos salva. Así que el primer ministro de este ministerio es Jesucristo, como mi primer punto. El primer ministro de este ministerio es Jesucristo. Hoy en día se escucha mucho cuando, sobre todo aquellos países de allá del otro mundo, el primer ministro de Inglaterra, el primer ministro de Japón, y ya he escuchado el primer ministro de Francia y así. Bueno, hablando en el ministerio espiritual que es la iglesia, en este ministerio que queremos avanzar y continuar, el primer ministro, como mi primer punto de este ministerio, es Jesucristo. Mire qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Mire, vamos a leerlo otra vez. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál sumo sacerdote tenemos ahora? ¿Aarón? ¿Cuál sumo sacerdote tenemos? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Qué es la función de un sacerdote? Era el que se presentaba ante Dios para interceder por el pueblo y presentando un sacrificio. Ahora ya no hay sacerdote de esa manera, porque ya tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y nos conoce y sabe quiénes somos, y Él intercede por nosotros. Dice, entonces está hablando de quién? De Jesucristo, como ministro, como primer ministro. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién está sentado a la diestra de la majestad en los cielos? Cristo. Él es el sumo sacerdote intercediendo, abogando por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre en los cielos. ¿Y qué más dice? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los hombres simplemente son ministros que también el Señor ha levantado, pero el primer ministro de este ministerio, que es la iglesia, es el Señor, porque Él es el que la fundó, Él es el que la compró, Él es el que la redimió, Él es el que derramó su sangre por usted y por mí. Amén. Así que, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, o ministerio, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y aquí decía Eli, tenemos promesas del Señor. El Señor nos promete que Él está trabajando en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar construir nuestra vida en Él, en el Señor. Mi vida primero y luego de mi familia y toda mi descendencia. Así que el primer ministro es Jesucristo. Número 2, o segundo punto, Jesucristo es el que constituyó este ministerio. Nuestros pastores simplemente son siervos del Señor, son ministros del Señor que atendieron al llamado del Señor y le dijeron, sí Señor, aquí estoy, quiero servirte, úsame. Y el Señor los usó, pero la obra es del Señor Jesucristo. Así como segundo punto, Jesucristo es el que constituyó este ministerio. Por eso es que no se puede detener. Acababa de decir nuestro pastor, hay muchas otras congregaciones que están cerrando las puertas. ¿Por qué será?
La pregunta es, ¿el ministerio que el Señor constituyó se puede parar? ¿Cerrarán la puerta? ¿Quién es el que abrió esa puerta? ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo. Cristo es la puerta. Y el que entra por él, ¿qué dice la Biblia? Hallará pastos. Así que, mire, aquí hay otra cita que me había equivocado, pero ya lo corregí. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Y esta es una cita muy importante acerca de Jesucristo, es el que constituyó este ministerio. Dice, por tanto, no está aquí. Es que esta es la cita que teníamos, vamos a leerlo aquí. Dice versículo 15, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Una pregunta que hizo Jesús allá en el capítulo 16 de Mateo. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note eso. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y este es clave, note. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Quiero que dejen un momento esa cita bíblica ahí. Déjeme explicar un poquito. Note ese versículo. Yo también te digo, le dijo Jesús a Pedro, que tú eres Pedro. Y en el original Petrus es piedra, y una piedra es uno que cabe en la mano que puede arrojar por un hombre. ¿Ok? Y la diferencia de roca y piedra, la roca es uno que no lo puede levantar un solo hombre, ni aún con las dos manos. Y ahora note aquí como dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de que sobre Pedro, que es la piedra, iba a edificar la iglesia como la tradición ha enseñado, que sobre Pedro está fundada la iglesia, el ministerio del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, sino que ahí dice, y sobre esta piedra, Jesús está hablando, sobre esta roca. Y sabemos que Pedro no es la roca, él es la piedra que abrió, pero no es la roca. Y ahí dice, sobre esta roca, Cristo hablando sobre sí mismo, sobre esta roca. Cristo es la roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Estamos cantando de construiré mi vida. Cuando nuestra vida está construida sobre la roca, como dice Mateo capítulo 7 en la conclusión del Sermón del Monte del Señor Jesús, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y ríos y soplaron y dieron contra aquella casa, pero no cayeron. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Cristo es la roca. Nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo. Así que Él es el que constituyó, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego dice, y ni las puertas del Hades prevalecería contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia, el ministerio del Espíritu de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, iba a pasar por situaciones adversas. ¿Cuánto de aquí en carne propia ha sufrido en estos últimos tiempos dolores? Como que dice uno, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si nosotros creemos que tú eres el dador de la vida, ¿por qué vienen estas cosas a nuestra vida, a mi familia? Recordemos una cosa, que para el que ha sido regenerado, el que ha sido justificado, todas esas cosas
no afectan en absolutamente. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay llanto, pero el que está parado sobre la roca va a continuar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si leemos Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, nos damos cuenta que no hay ninguna cosa, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa criada nos podrá, ¿qué dice? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es cuando nosotros entendemos que el que constituyó este ministerio es el mismo Señor Jesucristo, y que ni las mismas puertas del infierno iba a prevalecer, que íbamos a pasar, porque ahí dice, y Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y eso qué implica? Que no es fácil, pero no imposible, porque el Señor va con nosotros. Así que en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, o versículo 11 sobre todo, encontramos 5 diferentes ministros que el Señor constituyó. Lea conmigo Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Porque si leemos los textos que anteceden, ahí está hablando de Él, el que subió y el que bajó, el que fue hasta las partes más bajas de la tierra, que es Cristo. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí hay 5. Hay mucha gente que ha dicho, y yo mismo a veces he dicho, 5 ministerios, pero en realidad son 5 ministros que ofician para el ministerio, que es la iglesia. Y en primer lugar encontramos ahí apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es uno que había estado con el Señor Jesús, por lo menos en la escuela del maestro de maestros, por 3 años y medio. Y había sido discípulo primero, había sido llamado por Él, había sido capacitado, instruido por 3 años, todos los días y hasta en la noche. Imagínense, nosotros aquí tenemos una universidad, es un sábado al mes. Y el maestro de maestros llamó a 12, los capacitó y luego los envió. El apostolado es alguien que es enviado con un propósito ¿de qué? De predicar, de enseñar la doctrina, de establecer una iglesia, un ministerio, continuar el ministerio del Señor. Luego encontramos profetas. El ministro que es profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? La función de un profeta es que viene palabra de Jehová al profeta y el profeta lo comunica al pueblo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy hablando palabra de Dios que está aquí en este libro llamado la Biblia, comunicándole a un pueblo. Estoy oficiando aún el papel de profeta. ¿Por qué profeta? Porque la profecía tiene que ver ¿con qué? Con eventos del futuro, con escatología, cosas del futuro. Y cuando hablamos que si nosotros recibimos al Señor, tenemos vida eterna. ¿Qué estoy hablando? Cosas del futuro, vida eterna que nunca termina. Y eso lo tenemos en el Señor. Luego tenemos evangelistas. Y dije hace rato, y aquí tenemos uno, pero todos tenemos, o por lo menos en la iglesia local, debe de haber estos 5 ministros, que algunos, y yo mismo a veces he dicho, 5 ministerios. ¿Y cuál es la función del evangelista? Hablar del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso cantamos: quiero conocerte más de ti, quiero llenarme más de ti, para dar a conocer al mundo de tu amor. Eso es
evangelizar, conocer al Señor, llenarnos de Él y luego ir al mundo, predicar el evangelio a toda criatura. A esa es la gran comisión de ir por todo el mundo. Y ahora el mundo se viene para nosotros. El mundo viene, ya no necesitamos que ir a la China, a África, se están viniendo los africanos y toda la gente de por allá. Entonces, y luego dice, pastores, ¿cuál es el papel o el oficio del pastor? De cuidar un rebaño, de alimentar el rebaño. Y aquí tenemos un pastor, tenemos apóstol. Yo creo que hay todos los 5 ministros en esta congregación Familia Betel Internacional. Y por último, maestros. ¿Qué es la función de un maestro? Discipular. Pero para poder discipular, uno tiene que aprender primero. Tiene que sentarse y aprender sobre todo del Señor Jesucristo. Y de cuando hay oportunidad, cada que se abre este lugar y hay una invitación para aprender, que hay seminarios, que hay conferencias, que hay una escuela, que hay una escuela de liderazgo, debemos de aprovechar para poder aprender y compartir. Y número 4, el objetivo principal de estos ministros para el avance del ministerio es lo que ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante dice, y vamos a leerlo. Versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Note ahí que no habla en plural, en singular, no dice ministerios, ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí no dice los cuerpos de Cristo. Ahí dice el cuerpo de Cristo, singular. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y no nada más aquí Familia Betel, pero el cuerpo de Cristo universalmente hablando en todo el mundo. La iglesia, toda aquella persona que ha sido regenerado y que ha nacido de nuevo, que ha confesado al Señor como su Señor y Salvador, viene a ser parte de ese cuerpo singular, de ese ministerio del Espíritu de Dios. Continuamos, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿De qué está hablando aquí? Dice, y cantábamos, recalco esa canción, me gusta mucho. Quiero conocerte más, quiero llenarme más de ti para llevar tu amor al mundo. Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer más del Señor? Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos, para conocer esa canción, para conocer más del Señor, tenemos que aprender. Ahí hay 5 libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que habla de la vida de Él, del ministerio de Él. Y toda la Biblia habla, es cristocéntrico la Biblia. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Ser como quién? ¿Como nuestro pastor? ¿Como nuestra pastora? ¿Como algún supervisor? ¿Algún líder? No, nuestra meta es ser como Cristo. Y para ser como Cristo, nos falta mucho. Pero dice que tenemos que llegar al varón perfecto. Y no está hablando de que no tengamos fallas, que no tengamos errores. Está hablando de una madurez, de un avance, de un desarrollo, de un continuo, de una perseverancia, de una resistencia. No de que la emoción. Yo también me emociono y me gusto y grito y todo, pero tenemos que ser perseverantes, fieles, resistentes,
vea lo que vea, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros sabemos en quién hemos creído y en dónde estamos parados. Estamos parados en la roca que es Cristo. Dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bueno, no terminé bien el versículo 13. Dice, voy a leer el 13 otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, note esto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que estos 5 ministros, o 5 ministerios, si le quiere llamar así, el fin es edificar para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y avancemos. Por eso este punto era el objetivo de estos ministerios o de esto es avanzar. ¿Y qué más dice? ¿Dónde nos quedamos? El 16, 15, déjeme leer otra vez. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, lo que cantamos, construyendo en tu amor. Construiré mi vida en tu amor, en el conocimiento. Lo cantamos y lo anhelamos y lo deseamos. Así que el fin de todo esto es alcanzar, restaurar y establecer, que esa es la visión de este ministerio local llamado Familia Betel Internacional. Entonces, estos 5 ministerios o ministros es para prepararnos para la obra de ese ministerio, de alcanzar al perdido, de restaurar al caído y de establecer vidas como los que ya estamos aquí establecidos. ¿Dónde están los que hace un tiempo esto se llenaba? Yo me acuerdo que hubo un tiempo hasta se tenían que poner sillas ahí. ¿Dónde están? Quiere decir que este remanente que permanece, que persiste, que aguanta, que avanza, que se desarrolla, que continúa, quiere decir que estamos siendo establecidos en Él. Fuimos alcanzados, fuimos restaurados y estamos siendo establecidos en Él y continuamos porque nuestro meta es ser como Él, que crezcamos, que avancemos, que no nos quedemos. Amén. Así que debemos de avanzar. Número 5 y por último, para el avance y desarrollo del ministerio eficazmente es activar los dones espirituales. Y en Primera de Corintios 12 del versículo 1 y del 4 al 7 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Ahí por primera vez encontramos ministerios como plural. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación de ¿quién? Del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho como personas y como cuerpo de Cristo, como la iglesia, como ministerio. Esta lista de 9 dones, que lo habla más adelante, esta lista de 9 dones se deben de manifestar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Y en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, son 7 que debemos anhelar. Y quiero leer esto, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que aquí encontramos esos 7: profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir y misericordia. Esto se debe de manifestar en la iglesia, en el ministerio, para el avance y el desarrollo. Y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 al 11 dice, versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros. ¿Se acuerda que yo le dije, note 2 palabras, ministro y ministerio? Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué dice ahí? Note, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso me gusta dar la palabra más que palabras mías, leerles la palabra, compartirles lo que dice la palabra. Porque aquí dice: si alguno habla, hable la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Quién es el que nos empodera? Dios. Él es el que nos empodera, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, hablar conforme a la palabra de Dios y ministrar conforme al poder que Dios da, y procurando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solamente de esta manera avanzaremos en el ministerio que Dios nos ha dado, e iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Sí, amén, aleluya. Así que esto es avanzando en el ministerio para la gloria del Señor. Póngase de pie. Padre, muchas gracias. Gracias porque me has dado esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. ¿Cómo es que podemos en este ministerio que tú has levantado, Señor, Familia Betel Internacional, poder continuar como ha sido hasta hoy, Señor? Solamente es a través del empoderamiento de tu Santo Espíritu. Anhelamos todos esos dones, Señor. Anhelamos esos ministros, Señor. Que nos desarrollemos, que enseñemos, que perfeccionemos, Señor, para la obra del ministerio. Señor, para que crezcamos y no seamos niños llevados de un lado para otro. Porque hay quienes se empeñan, Señor, el enemigo, el mundo, hombres, Señor, con malas intenciones, que se preparan con doctrinas equivocadas y erróneas, Señor, y a veces somos arrastrados por ellos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a crecer para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a esa canción que cantábamos, de conocerte más de ti, llenarnos más de ti, para llevar al mundo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Vamos a cantar.